Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Catherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo una reseña de un perfume de la casa de Swiss Arabian. Una fragancia que descubrí gracias a una compra que hice de varios perfumes árabes. Un perfume que me atrajo enormemente, primero que todo por su botella. Vi también sus notas, las estudié un poquito y dije, este perfume probablemente me vaya a gustar. Les hablo de Wild Spirit. Su caja es así. Y bueno, yo no le saco el celofán porque protejo bastante los perfumes. Esta es su botella. Aquí la tienen, es hermosa, maravillosa. Tiene una tapa aquí con el símbolo de Swiss Arabian. Tiene aquí, ahí está, Swiss Arabian. Tiene como un grabado. Esta tapa es súper pesada. Esto es metálico, de muy buena calidad. Y la botella es así, blanca. Esto parece loza, no parece un vidrio pintado. Tenemos aquí Wild Spirit y si se fijan acá tiene un anillo de cuero. ¿Se alcanza a ver ahí? De textura de cuero. Así es la presentación. No nos dice Fragrantica de qué año ni de qué familia es esta fragancia, pero a mí me parece una fragancia floral. La voy a atomizar para que juntos vayamos conociendo esta fragancia. Les cuento que el día de hoy la utilicé, la he utilizado varios días y la primera vez que la utilicé era un poquito más suave y ahora ha adquirido mucha más potencia. Esto pasa en general con todos los perfumes, pero los perfumes árabes característicamente tienen esa cualidad de que hay que dejarlos macerar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando tú los vas usando, los vas atomizando reiteradamente y más o menos en 1 o 2 meses de uso, esta fragancia debería alcanzar su esplendor. Es una fragancia que de solo sacar la tapa se siente el aroma. Debo ser bien honesta, las fragancias árabes que he probado en papel no huelen exactamente igual a como huelen en piel. Como les decía, esta es la fragancia que yo utilicé el día de hoy. Y les cuento que en su salida, para que se hagan una idea, esto es un floral blanco, un floral de nardos y jazmines, combinados con una nota cítrica de naranja dulcecita. Esta salida no la siento fresca, más bien la siento con un punto cítrico y dulce. Se siente claramente la naranja rodeando y acompañando a estas flores, que en este caso tienen notas verdes que nos hacen sentir como si estuviésemos sintiendo el aroma de la flor desde su mata, con sus tallos y sus hojas. Dentro de sus notas tenemos en su salida naranja, notas verdes y bergamota, en su corazón nardos, jazmín y notas afrutadas, y en su fondo almizcle, sándalo, raíz de lirio y vainilla. Bueno, yo les explicaba que al atomizar esta fragancia, lo primero que nosotros sentimos es un aroma floral realista con la nota verde de tallos y hojas rodeados por un cítrico de naranja dulce. Esta fragancia además tiene notas afrutadas. Cuando va secando, el dulzor se va manteniendo. No huele a durazno, no huele a frutas tropicales, ni tampoco huele a fruto rojo. Se va más por el perfil de un aroma de una pera jugosa no declarada, junto al cítrico de esta naranja también dulcecita. Es una fragancia que tiene mucho almizcle. Es limpia, me recuerda bastante al almizcle del tipo de los perfumes de Narciso Rodríguez. Eso sentía hoy cuando la utilicé todo el día, que me llegaba una ola de limpieza, de pureza,
de un almizcle más bien limpio. Es una fragancia que como acorde principal es un floral blanco con nardos afrutados, acalcadito, almizclado cítrico, dulce, verde, animálico y amaderado. Les decía que es una fragancia limpia, pero cuando va secando va adquiriendo una cremosidad. Yo siento como si su aroma nos recordara a una crema corporal de flores blancas. Además, la característica que siento es que cuando sale la fragancia, nosotros sentimos aroma a flores en su tallo, flores frescas, jóvenes, pero cuando esto va secando, va apareciendo una combinación de las flores frescas y flores indólicas. El aroma indólico de una flor es cuando la flor ya tú sientes el aroma cuando está a punto de marchitar. Por eso tiene el acorde animálico. A algunas personas no les gustan las fragancias indólicas. Yo te digo que en esta fragancia es leve, pero te salen de repente ciertas ráfagas de aroma con puntito indólico. Es un perfume que tiene una salida fuerte, que luego va bajando a moderado. Yo te diría que la mayor proyección de fuerte a moderado es durante la primera hora. Ya después baja a moderado, lo sientes mantenidamente. Yo te diría que por media jornada, o sea, unas 6 horas más o menos, tú sientes la fragancia que va y viene, te sientes muy perfumada. En piel esto tiene mucha duración y en ropa y en cabello esto dura hasta el otro día. Debo decir que la estela es mejor en el inicio de la fragancia. Como transiciona, como se va colocando una fragancia cremosa, muy floral, dulce, siento que va perdiendo el cítrico de la naranja y por lo tanto yo, como gusto personal, la reapliqué al mediodía por un tema de que yo quería sentir más ese aroma dulce de la naranja. Pero no significa que no te acompañe por muchas horas. Como te decía, cuando yo esta fragancia la atomicé la primera vez, la encontré suave, moderada en cuanto a su rendimiento. La he utilizado en 3 ocasiones, más o menos dentro de la misma semana, y te podría decir que increíblemente ahora está mucho más potente, independiente que hayan pasado pocos días. Es un floral adictivo y narcótico. Son flores elegantes, es un perfume fino, es un perfume que comparan con Amouage Honour, que no lo tengo, pero que lo he estado mirando muchas veces y me llamaba justamente la atención porque todos hablan de él como un floral blanco muy elegante y femenino. Y esta fragancia lo es. Me recuerda también a fragancias como Yador, pero con un puntito más verde y más indólico. Me parece un floral moderno, pero no juvenil. Creo que esta fragancia, a pesar que las fragancias no tienen edad, pero creo que para una mujer de 30 hacia arriba estaría ella más cómoda que quizá una jovencita usando este aroma. Es un floral que no huele vintage. Es un floral que no tiene notas que te puedan dar miedo de la perfumería árabe como oud, incienso, mirra, nada de eso. Este perfil es de aroma de diseñador o de fragancia nicho, pero de mucho costo. El sándalo también le otorga este toque amaderado y dulce en el secado. Tiene además vainilla, pero esta nota yo no la siento. Por lo menos, si está, es demasiado sutil y para nada gourmand. Es una vainilla bien realista, pero suavecita. Acá lo que destaca es que es un floral limpio, almizclado, cremoso, narcótico, lleno de flores blancas. Tienen que gustarte las flores blancas. Es denso, tiene un peso. No es un perfume como algunos de flores blancas que tú lo aplicas y sientes como una nube ligera. No, este tiene mayor peso, mayor cuerpo. Me sentí espléndida, lujosa, fina, como te digo, sofisticada. Es un perfume muy versátil, lo podrías tener como perfume firma, lo podrías utilizar todo el año, no tiene ninguna nota molesta, no me indujo
sensación de dolor de cabeza, no me agobió. Aquí en mi ciudad estamos con mucho calor y no me agobió. Es exquisito y esa transición que tiene del dulzor de la naranja cítrica y luego va cambiando y mutando hacia un floral cremoso, lo hace muy interesante. Creo que las notas aquí están muy bien conjugadas. También es un perfume que podrías utilizar, por ejemplo, en un evento formal, en una boda. También un perfume que me evoca a una novia. Un perfume que podrías usar en una cita, pero creo que con un caballero. A un caballero, un hombre hecho y derecho, le gustaría esta fragancia en una mujer, porque denota a una mujer discreta, distinguida, con porte y elegancia. Ese es el perfil que transmite este aroma en el aire. Es totalmente femenino y me evoca completamente el color blanco. Se llama Wild Spirit, salvaje, espíritu salvaje. De salvaje no le encuentro nada. Quizás las flores, con este toque un poquito indólico y animálico, hacen que se llame Wild, pero en realidad debió llamarse, a mi parecer, Pure Spirit, de pureza. Siento que evoca pureza y femenidad. Es como que fuera yo en un jardín una elfa o una hada danzando y paseando por todas estas flores en un día muy bello, muy despejado, luminoso. Siento que es como ese perfil de aroma, sin ser fresco, pero me evoca estar en un jardín. Quizás en un día luminoso, pero en un día no tan caluroso, en un día como con un poquito de rocío de la mañana. Siento que me evoca un poco eso. Es ideal para la oficina. Esto a nadie le va a molestar, como te decía. Y también lo que me parece bastante interesante es que igual, a pesar de no presentar ninguna nota tan dulce, siento de repente algunas ráfagas de aroma como a caramelo. Eso me llega de repente. Entonces las flores como que salen de repente con un puntito más dulce de lo que se siente en casi todas las fragancias. Son solo puntos que me recuerdan un poquito a un aroma a caramelo. Además, en su secado es cremoso y atalcadito. Tiene raíz de lirio y se siente atalcadito. Como te digo, es como que estuvieras con una crema floral, con talco en tu piel. Muy limpia, muy pulcra. Eso me evoca Wild Spirit. Además, a veces me recuerda a otro perfume, a un perfume de la casa de Mancera, a Jardín Exclusive. Yo sé que no comparten muchas notas, pero de repente me vienen como unas ráfagas también como de estar sintiendo el aroma de Jardín Exclusive. Entonces, no es un aroma lineal, no es un aroma lineal y también es como que dependiendo del día que te lo coloques, con la temperatura que hay, siento que no es exactamente igual la fragancia. En cuanto a distancia, yo creo que la proyección es de 1 metro más o menos, aprox. Es 1 metro que te siente en el aroma. Pasas y sí dejas estela, sí se llena el espacio con tu aroma, pero es un aroma moderado. No es una bomba. ¿Podrías regalar esta fragancia? Sí, es que a la persona le gustan las flores blancas. Sí, es una fragancia muy femenina y sí, yo creo que cualquier mujer va a querer tener esta botella en su tocador. Exceptuando, como te digo, si la persona no le gusta ese toquecito de flor indólica que también aparece dentro de esta fragancia. Bueno, si me preguntas a mí si la volvería a comprar, completamente. Creo que es una muy buena inversión. Es un perfume lindo, femenino, cremoso, exquisito. Es una fragancia que realmente, como te digo, no le va a molestar a nadie y probablemente te lo van a elogiar. Es un aroma que te recuerda un poco a algunas fragancias de diseñador, como te decía, J'adore. Tiene como ese estilo, pero J'adore es un poquito más aéreo, es un poquito más luminoso. Este es más cremoso, un poquito más denso. Pero voy a estarlo comparando con otras fragancias florales de mi colección para contarles, pero por el momento les puedo decir que me tiene adicta a su aroma. Lo he utilizado 3 días durante la misma semana. Eso significa que el perfume a mí me gustó. Me dan ganas de sentirlo, me siento bien, me siento vestida, me siento empoderada, me siento segura.
Es ideal, como te digo, para ir al trabajo como perfume firma. No quiero ser reiterativa, pero creo que es una excelente fragancia si te gustan los florales blancos. Si te gustan, anda y prueba Wild Spirit. Porque yo soy una mujer a la que le gustan más los perfumes dulces. En esta etapa de mi vida estoy como con la onda del oud, de los dulces, de los caramelos. Y en general los florales yo los utilizo, pero no son mi elección principal o primaria. Pero este perfume me ha hecho volver a encantarme con la floralidad y especialmente con las flores blancas. Yo soy más de la rosa, pero ahora con este perfume me he encantado nuevamente con las flores blancas. Así que te lo reitero, si puedes conocerlo, si puedes probarlo y te gustan las flores blancas muy realistas y quieres tener un aroma a perfume nicho, carísimo, yo creo que deberías probarlo. También me recuerda un poco a Loving White de Creed. No es exacto, pero es como que lo atomicé y sentí que era ese tipo de perfume, como de primera dama, como de reina, como de princesa. Eso siento. Y bueno, no sé qué más puedo decirles, pero como conclusión, me encantó. Lo adoré. Así que te lo recomiendo completamente. Cuéntame en los comentarios si tú tienes esta fragancia en tu colección y si te gustaría conocerla. Bueno, les mando un beso, les mando un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.